¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de este Berlín de Jason Lutz, un cómic integral publicado por Astiberri de una obra descomunal, una obra que se cumple ahora los 25 años de su comienzo por parte del autor y que ha tenido varias ediciones en España. Yo recuerdo haber leído esto en tapa blanda, en cuadernillos de tapa blanda, no sé si de La Cúpula o de otra editorial, pero la que lo ha publicado finalmente completo después de tantos años ha sido Astiberri. Primero en sus 3 tomos de tapa dura, estos de aquí, luego en este integral, un integral vamos a llamarlo Compendium, que está muy de moda en el mercado y que está bastante bien tanto en calidad de papel como de, bueno, lo que es el agarre en sí, el lomo y los extras al final que aportan bastante información, no son los típicos. Vemos desde diseño de páginas hasta una conversación o bueno, una entrevista con el autor y toda su bibliografía, bastante bueno. ¿Y qué es la obra? ¿Qué es Berlín? Bueno, Berlín es un cómic, ya voy a decirlo, duro. Duro, un cómic que no significa malo ni mucho menos, pero un cómic que se le va a hacer cuesta arriba a mucha gente. Y es que esto es un estudio en forma de cómic pormenorizado de la Alemania de entreguerras, de la República de Weimar y de los personajes que el autor elige. Es una obra coral, tonte totalmente, pero los principales son un periodista. En aquella época en Berlín había no sé si 200 o más periódicos, una chica, una estudiante de arte que viene de las provincias a la gran capital y que sus relaciones, sus amistades, sus experiencias van guiando la obra. Y más adelante veremos una familia obrera mal alimentada y pasándolo mal, que sirve para ilustrar lo que era el ambiente político de la época. Aquí se gestan en esta ciudad, en este tiempo, en esta República de Weimar, los dos grandes extremismos políticos, el comunismo y el fascismo. Y lo que el autor nos hace con una mirada que podríamos llamar cinematográfica, a pesar de que la línea bebe mucho de la línea clara de la BD francesa, los enfoques, los encuadres, la forma de narrar es muy cinematográfica. Y es un cómic que digo que se le puede hacer duro a mucha gente porque, dejando aparte la temática, que la historia no es para todo el mundo, la historia en mayúsculas, la ciencia histórica. Los que prefieran un cómic simplemente por la diversión, simplemente por aventuras, por escapismo, pues que se alejen de esto. Pero sobre todo la forma de contarlo tan pausado, es como una cámara que va recorriendo los personajes y los escenarios, ese Berlín decadente, esos cabarets, esos estudiantes que cada vez más politizados y sobre todo esa clase obrera, la clase obrera que lo pasaba mal en Berlín. Alemania en aquella época tenía que pagar unas deudas de guerra increíbles que se le fueron impuestas como venganza por la Primera Guerra Mundial. Eso empobreció al país de tal manera, bueno, aparte de la humillación nacional, no se le permitía tener ejército, no se le permitía, en fin, él tuvo que restituir los Sudetes y un montón de territorio germanófilo, digamos, de hablantes alemanes, tuvieron que ser reintegrados a otros países. Y la clase obrera fue la que pagó todo esto, la clase obrera que había un paro generalizado, una inflación galopante, millones de marcos para comprar una simple barra de pan y la sensación de que todo lo que habían sufrido en la Primera Guerra Mundial era para nada. Entonces, en lugar de elegir algo, no sé, una narración espectacular o una narración, esto es muy pausado y es como poner la cámara delante de los personajes y que estos vivan su vida. Fijaos la cantidad de viñetas, muchísimos diálogos, muy cargado de texto y argumentalmente la vida de estos personajes centrado en estos dos, en el periodista y la chica que estudia arte, pero más adelante muchos más aparecerán y muchos más se irán evolucionando. De fondo la creciente tensión política en forma de manifestantes de los militantes comunistas, aquí lo tenemos, los sindicatos. Por otro lado, el fascismo que como respuesta a esa humillación nacional, y al final pues todo acabó en lo que ya sabemos.
Es un cómic denso, un cómic que incluso a mí, que yo cuando me gusta una historia, a mí me gusta la historia, la ciencia histórica en general, y cuando me engancha una trama, pues hasta que no para, no termina, no paro. Pero esto he tenido que leerlo con varias paradas porque es muy, muy denso y el ritmo tan pausado, tan lento, se puede hacer exasperante a algunos y conozco a varios que no han terminado de leerlo. A pesar de eso, no es un mal cómic en absoluto, es uno de los mejores cómics históricos que he visto, retrata como pocos el ambiente, pero no solo el ambiente, sino eso se consigue a través de lo bien que está hecho la arquitectura, la vestimenta, los locales, todos esos detalles dan una sensación de verosimilitud, de autenticidad, de que el autor ha hecho los deberes y un final que no podía ser de otra manera teniendo en cuenta el tema y la historia que estamos tratando. Recomendable, pues la verdad es que recomendable si te gusta mucho la historia, si te gusta este periodo histórico y si eres un lector paciente, un lector que no necesita que la lectura avance a golpe de efecto o de grandes, sino una lectura muy pausada, muy lenta, muy minuciosa y que puedes esperar a muchos. Y nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.